Cuenta de los femicidios cometidos en nuestro país, pero las agresiones en el marco de la violencia intrafamiliar tienen una cifra negra que es difícil de cuantificar. Persiste el miedo y la vergüenza a denunciar estos abusos. Vamos a conversar justamente de este tema con Tatiana Hernández, es investigadora de la ONG Observatorio de Género y Equidad. Tatiana, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por haber venido. Vamos a centrarnos justamente en la violencia intrafamiliar, de quizás los estratos sociales más altos. Quizás de la que menos se habla también, ¿no es cierto? Y que vemos algo recurrente que sucede de manera transversal. ¿Por qué la mujer que es golpeada, que es maltratada por su pareja, saca la denuncia o no denuncia o vuelve a estar con esa persona, la perdonan? O niega, como en este supuesto caso. O niega. Sí, lo que pasa es que son varios los factores, principalmente si nos situamos en el caso de las mujeres en sí, ahí la negación pasa por el miedo, por la vergüenza. Este es un problema que si bien lo viven muchas mujeres en nuestro país y en la sociedad entera, es un problema que ha definido la OPS, todos los organismos mundiales de la salud, como un problema de salud grave, como un problema de derechos humanos grave. Pero las mujeres sienten mucho miedo, mucha vergüenza. Y por otro lado... ¿Miedo a qué? Miedo al rechazo, miedo a que no les crean. Hay muchos mantos de duda frente a la violencia que vive una mujer. ¿En qué sentido? En el sentido de, por ejemplo, qué tipo de violencia, qué carácter de violencia. Tampoco tenemos una ley que es la mejor del mundo como para aportar en que las mujeres tomen la decisión de denunciar y romper con la violencia que viven. Cuando tienes una ley que no reconoce la violencia contra las mujeres como un delito permanente, sino más bien tienes que demostrar que es sistemática, que la estás viviendo todos los días, que tiene un carácter de gravedad, etcétera, es complejo. Es un llamado casi explícito a las mujeres a decir, fíjense, no denuncian. Hay mujeres que lo toman como un hecho normal, porque llama la atención que hay patrones de conducta que se repiten. Por ejemplo, en el mismo caso de Daniela Bombalé, ya había sufrido agresiones, o por lo menos se hablaba de agresiones previas. En general, tanto hombres como mujeres tienden a naturalizar la violencia que viven de pareja. Y esto se produce porque, claro, o sea, el maltrato verbal, que el empujón, etcétera, no es visto por parte de los hombres y las mujeres como un tema de violencia. El punto es cuando va increciendo, cuando tú ya no tienes capacidad del maltrato psicológico, verbal, se pasa al... O sea, puede existir todo de manera simultánea. Sin embargo, los estudios indican que la violencia comienza de una forma que es con estos maltratos psicológicos, con maltrato verbal, después continúa. ¿Por qué? Porque hay que entender bien de qué se trata cuando estamos hablando de violencia contra las mujeres. Estamos hablando de un acto de sometimiento continuo, que lo que busca es someter a las mujeres, subordinar a las mujeres. Y cuando no te funciona el maltrato verbal, cuando no te funciona el golpe, el remesón, etcétera, vienen y continúan otro tipo de maltrato. Eso es lo que busca el hombre. Someter a las mujeres, someterla a lo que él decide. Y en esta conducta de aceptación o de normalidad, entre comillas, ¿influye mucho el haber visto eso en su casa previamente, haberlo visto los padres, por ejemplo? Efectivamente, o sea, cuando una persona ve que eso sucede en su familia, tiende a naturalizar, si es que no hay una ruptura, si es que no hay una sociedad comprometida, si es que no hay un colegio, una universidad, etcétera, que dice esto no es normal, esto no es natural, lo más probable es que la persona va a seguir viviendo y construyendo las relaciones de pareja de esa forma. Ahora, yo quiero celebrar lo que hicieron los médicos de la clínica donde fue Daniela. De ellos presentar la denuncia. Porque en general las mujeres tienden a esconder, como ustedes bien dicen, y sobre todo las mujeres de estratos más altos, a esconder lo que viven, a esconder la violencia que viven. Este es un tema lamentable que le haya pasado a Daniela, pero que le pase a ella significa que nos puede pasar a cualquiera. Exactamente. O sea, no estamos hablando acá de mujeres que son pobres, de mujeres que tienen baja autoestima, porque en el proceso de la violencia es que tu autoestima comienza a variar. Estamos hablando de mujeres que pueden ser tremendamente empoderadas, y estamos hablando de hombres que no necesariamente pueden haber mostrado conductas agresivas anteriormente. O sea, muy interesante lo que dice. Todas las mujeres podemos ser potenciales víctimas y todos los hombres pueden ser potenciales agresores. En el caso de Daniela, bueno, ya sabemos que hay una investigación que va a aclarar finalmente los hechos. En el estrato ABC1 se registran menos denuncias. ¿La mujer denuncia menos o no? Sí, es que el tema de la denuncia es bien complejo trabajar el tema de como que si fuera prevalencia de violencia, o sea, que ocurre la violencia frente a la denuncia.
porque nosotros cuando miramos las estadísticas, efectivamente, si vemos Las Condes, Vitacura, nos damos cuenta de que ha disminuido la cantidad de mujeres que, o sea, son pocas las que denuncian, y por otro lado también disminuye la cantidad de mujeres que denuncian. Pero eso no necesariamente tiene que ver con que ocurre menos la violencia. Claro. O sea, ocurre que se concentran menos mujeres en eso, o sea, menos mujeres casadas, en pareja, en esas comunas. Hay estudios que lo indican así, o sea, son mujeres solteras, que tienen una relación que no necesariamente puede significar formalización, que eso también es interesante. Mientras más formal sea la relación, es más el sometimiento al que puede estar expuesta una mujer que va a ser víctima de violencia. ¿Y hay algo de temor a perder el estatus también en esa carencia de denuncias, o no? Efectivamente, si lamentablemente es un tema que está estigmatizado. ¿De que el marido pierda la pega, por ejemplo, ese tipo de cosas? Sí, también, porque parte de la violencia psicológica que establecen los varones agresores con las mujeres es hacerle creer que si ella lo denuncia, si ella hace algo, él va a dejar su trabajo, por ejemplo. No solamente que lo va a perder, que lo pierden mucho, sino que esos son uno de los impactos socioeconómicos que viven los varones que son agresores. Las cifras y que las que empresas dicen, también lo viven. ¿Qué dicen la cifra? ¿Ha aumentado la violencia intrafamiliar? Es que lamentablemente en este país es difícil poder establecer si ha aumentado o disminuido, porque la única encuesta y ojo que era una encuesta de percepción, no era un estudio de prevalencia, sino una encuesta de percepción. La encuesta de percepción que existía, el gobierno, la administración actual, modificó la metodología, por ende no es comparable con la del año 2008. Entonces las cifras no son comparables. Lo que podemos decir es que a partir de esa encuesta, 1 de cada 3 mujeres son víctimas de violencia doméstica, violencia pareja. ¿Qué pasa en los pololeos? En los pololeos, bueno, también se registra y lamentablemente los jóvenes... veces, ¿no? Sí, bueno, la violencia comienza en el pololeo y como yo les decía, cuando se formaliza la violencia, tiende a hacerse mucho más grave la relación de sometimiento del hombre a la mujer. Pero básicamente, volviendo al tema de Daniela, que a mí me parece interesante poner por qué las mujeres no denuncian. También establecer qué pasa con Fiscalía, qué pasa con quienes tienen que investigar y investigar seriamente sobre este tipo de delitos. ¿Hay especialistas en este tipo de...? Hay una unidad en Fiscalía que es especialista en violencia intrafamiliar. Sin embargo, cuando nos vamos a la cifra, nos damos cuenta que solo el 8% de las causas, de 179.000 causas, solo el 8% tienen sentencia condenatoria. ¿Qué pasa con el resto de las causas? ¿Qué crees tú que pasa? Bueno, no se investiga. Se eliminan las denuncias. Exacto. Bueno, claro. Se archivan, etcétera. Entonces, para el tema reparatorio es fundamental que Fiscalía haga su trabajo y estamos hablando que también hay que hacer una gran reforma también al sistema jurídico aquí en este país. O sea, entendemos que los fiscales están sometidos a más trabajo, etcétera. Pero eso no significa que un tema tan grave como esto, porque, a ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia? El sometimiento llega hasta la muerte. Sí. O sea, Daniela no es primera vez, si es que este es un caso de violencia, no es primera vez que ella tiene un caso de violencia. Ella había registrado otra causa grave donde ella vio que estaba en riesgo su vida. Ella pide ayuda. Y Danielas hay muchas. Daniela hay muchas. El punto es que este país tiene que hacerse cargo, tiene que tener una política seria de prevención comunitaria. Hacer campañas. Hacer campañas y no las campañas que tenemos hoy día, donde los hombres O sea, tú no puedes atacar al patriarcado, no puedes atacar la violencia machista diciéndole a los hombres, y con el perdón de todos los televidentes, que son unos maricones. O sea, con eso lo único que tú estás haciendo es que la rabia crezca, que el machismo se enfatice, que el sistema se clausure. ¿Tendría que apuntar a la mujer? A los dos, sí, aquí, y a la sociedad entera. O sea, aquí somos todos responsables de que estos temas, de que este problema se erradique. Son responsables los hombres, las mujeres, las empresas, pero principalmente los estados de prevenir, de decir cuándo estamos en presencia de una situación de violencia, cuando un maltrato psicológico no es aceptable, un maltrato psicológico, que eso sí va a ir increciendo, de que la violencia termina en el femicidio, que a las mujeres las pueden matar. Y eso es lo que todavía no hay conciencia. Gracias, Tatiana. Gracias a usted. Que tenga una buena tarde.